hermosa mañana a estar concentrados a escuchar tu palabra. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Pueden tomar sus lugares en esta hermosa mañana. Y a lo largo de estas enseñanzas en Primera de Juan hemos visto puntos importantes, como recordando en el primer capítulo acerca de la vida y la verdad, del conocimiento, de la práctica de la verdad, que tú y yo, nuestra idea, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir tiene que estar sujeta a lo que Jesús nos ha dejado, a lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Por ejemplo, a partir del versículo 5 del capítulo 1 de Juan, nos habla acerca de Dios como luz, Dios alumbrando nuestras vidas, Dios cambiando nuestra naturaleza de oscuridad o nuestra acción de oscuridad, alumbrándonos con el conocimiento de Jesús. En el capítulo 2 nos hace recordatorio de que tú y yo somos personas pecadoras, con defectos, con pecados, y que no podemos negarlo, porque si lo negamos estamos haciendo mentirosos a Cristo, a Dios, y su palabra no mora en nosotros. Pero nos da esa palabra de alivio de saber que Cristo es nuestro abogado, que Jesús es el que nos justifica, que en medio de nuestras imperfecciones está el amor de Dios, el amor de Cristo, y que por medio de Cristo tú y yo tenemos ese perdón, tú y yo tenemos ese favor con Dios. Y luego entra esta parte en el versículo 7 adelante de este capítulo 2, acerca de este mandamiento que Jesús nos mandó, que aprendiéramos a amarnos unos a otros, que es importante en la iglesia, en el compañerismo, no solamente vernos como personas con un mismo enfoque que es Jesús, sino vernos como familia, y en medio de ello apoyarnos, animarnos a seguir adelante en medio de esta sociedad que cada día es más contraria al conocimiento o a la voluntad de Dios. Y entonces llegamos a este versículo 18, donde el apóstol Juan nos habla acerca de esta frase o esta palabra. Pero mira lo que dice el versículo 18, dice hijitos, porque Juan, siendo él uno de los apóstoles, un personaje respetado, se refería a la congregación siempre con amor. Y esta palabra hijitos no es que los estaba minimizando su valor, quitándoles importancia a su valor, sino era una expresión de amor hacia los creyentes. Porque Juan veía a la iglesia con necesidad, pero Juan también actuó para poder sacar a la iglesia de esa necesidad. Juan tenía ese amor para con los creyentes, y siendo él una persona de renombre, de alta importancia, allá dentro de la congregación cristiana, nunca se dirige a ellos con esa altiveza o con esa prepotencia, sino siempre a lo largo de sus cartas se maneja a los creyentes con amor, con respeto, dándoles esperanza, dándoles motivación. Y entonces dice esta primera parte de este versículo: ya es el último tiempo. Se considera el último tiempo porque fue la ascensión de Jesús, y lo que esperan los creyentes, ¿qué es? Que se establezca el reino de Dios de una manera física en esta tierra. Sí, pero antes de eso tiene que pasar algo que cada uno de nosotros tenemos que esperar ansiosamente, que debe de ser nuestro ánimo, nuestra motivación en esta vida que tenemos por delante. Se considera que es el último tiempo porque la iglesia está esperando la segunda venida de Jesús. ¿Y por quién va a venir Jesús? ¿Por el mundo? ¿Acaso Jesús
va a volver a dar su vida una segunda vez por la humanidad. No, Jesús viene por su iglesia, por ustedes y por mí y por toda aquella persona que ha confesado, que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso es que se cataloga en cuanto a la cronología. ¿Sabes qué significa la palabra escatología? La palabra escatología hace referencia al estudio de los tiempos finales. Y esos tiempos finales podemos encontrar parte de lo que va a acontecer en diferentes libros de las Sagradas Escrituras, como en Apocalipsis, como en Daniel, como en Isaías. Y tú y yo tenemos que estar atentos a conocer y a entender que estamos viviendo el último tiempo y que debemos de estar preparados para la venida de Jesús. Por eso el apóstol Juan, y esta carta que se escribió hace más de 1000 años atrás, le está diciendo a la iglesia: ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y antes de continuar con los siguientes versículos, creo que es bueno que tú y yo reflexionemos, recordemos este nombre a esta persona que Juan hace mención en este versículo 18. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esta palabra de anticristo? ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado a quién hace referencia con el anticristo? Y vamos a tomar este tiempo para estudiar un poco acerca del anticristo. Por ahí traigo unas diapositivas. Todos traemos Biblia. Vamos a usar más la Biblia para que las diapositivas estén en la pantalla y podamos apoyarnos. A veces nos acostumbramos a que todo está en la pantalla, pero es importante también dominar, conocer las escrituras, ¿sale? Eso es algo importante. Entonces, la palabra anticristo, ¿la han oído o no la han oído? ¿Qué significará la palabra anticristo? Esta palabra anticristo solo aparece en esta carta de Juan, aparece 5 veces en 4 pasajes, 3 de ellos en esta primera epístola y una más en la segunda epístola de Juan. Por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, todos vamos a buscarlo en la Biblia, que es el versículo que hemos leído acerca de que Juan se está diciendo al pueblo, a los creyentes: ya es el último tiempo y ustedes han oído acerca de este anticristo. En el capítulo 2, en el mismo capítulo, en el versículo 22, hace una vez mención del anticristo. Dice Juan: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si nos vamos más adelante en el capítulo 4, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Y si nos vamos a la segunda epístola de Juan, en el versículo 7, nos dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.
Entonces, la importancia de tener en cuenta y de tener noción de lo que de lo que Juan nos va a estar hablando en esta carta, acerca de este anticristo, el cual, conforme a lo que hemos leído en estos versículos, el apóstol lo define a aquel anticristo como aquel quien va a negar a Jesús como Cristo. La palabra Cristo hace referencia a Mesías, que hace referencia a Salvador. Habrán personas que digan, Jesús no es suficiente para poder ser salvos. Jesús no es suficiente para poder transformar nuestras vidas, para poder transformar nuestras mentes, para poder cambiar nuestra forma de vivir y de pensar. Jesús no es suficiente para volver a conectarnos con Dios. Y aquel que traiga este tipo de enseñanzas, tenemos que tener cuidado de no ser engañado por él. Porque el espíritu del anticristo está en él, conforme a lo que hemos leído en estos versículos. Otra de las características de este anticristo, conforme a lo que leímos en estos versículos, es que va a negar al Padre y al Hijo. Jesucristo dijo que para conocer al Padre teníamos que conocerlo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que sin Él no podemos llegar a Dios. Entonces, se levantará un personaje, y se han levantado personajes que dicen que la existencia de Dios es una falacia, que Dios no existe, que Dios no es real, que Jesús, no pueden negar el hecho de que Jesús existió, porque tenemos la historia tanto dentro de la Biblia como fuera de ella. Pero muchos dicen, Jesús no fue lo suficiente, o Jesús solamente fue un simple hombre, no tiene el poder ni la autoridad para conectarnos, para que Él nos lleve con Dios. Otra de las cualidades de este anticristo, nos dice, es que no confiesa que Jesucristo vino en carne. Porque si Jesús no vino en carne, entonces Jesús no pudo dar su vida, su cuerpo en sacrificio por nosotros. Y conforme al Antiguo Testamento y conforme a la ley que se le dio a Moisés, comparada con la de Hebreos, para perdón de pecados tenía que ver una condición: derramamiento de sangre. Por eso en el Antiguo Testamento eran sacrificados los corderos para remisión de pecados. Hebreos nos dice, estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no tenían el poder de eliminar, de borrar los pecados, solamente hacían un stop para que la ira de Dios no cayera sobre el pecado, sobre aquel que había cometido el pecado. Sin embargo, la sangre de nuestro sumo sacerdote, nos dice Hebreos, tiene la capacidad, tiene la facultad de borrar nuestros pecados. Y no como los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que cada año la misma persona que había pecado, cada año volvía a elevar, volvía a sacrificar un cordero una y otra vez cada año, porque esos pecados seguían ahí. Sin embargo, Jesús, nuestro cordero, ¿cuántas veces tuvo que dar su vida en sacrificio? Una sola vez y para siempre. Porque el poder del sacrificio de Jesús borra los pecados que hemos hecho en el pasado, en el presente y en el futuro. Ese es el poder de Jesús. Por eso parte de lo que nos dice en Juan capítulo 4, versículo 3 de la primera carta y de la segunda carta en el versículo 7 es que esta persona no va a confesar, no va a creer, no va a llevar ese mensaje de que Jesús ya vino y dio su vida por rescate nuestra.
Y entonces estas tres características nos llevan a una cuarta, que es entender que esta persona, el anticristo, será un engañador y un opositor a la verdad. Por eso la palabra anticristo, este prefijo anti, tiene dos significados. La primera es contra Cristo, que nos habla contrario a Cristo, y que muchas veces nosotros en nuestra idea pensamos, ok, el anticristo es todo lo contrario a Jesús. Si Jesús vino a darnos vida, el anticristo va a dar ¿qué? Muerte. Si Cristo vino a darnos sanidad, el anticristo va a traer a darnos enfermedad. Y de cierta manera, y hablando a grandes rasgos, eso es verdad, que es la primera definición de anti, opuesto a todo lo que Jesús nos ha enseñado. El anticristo va a llevarle la contraria, pero va más allá, porque Satanás es muy inteligente, y el mejor ejemplo lo tenemos cuando la humanidad cayó en pecado, cuando Satanás, siendo esta serpiente, engaña a Eva y seduce a Eva con sus palabras de poder comer de ese fruto. Cuando Dios había dado órdenes claras a Adán al decirle, de todo árbol del fruto pueden comer, menos de este fruto del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, porque van a morir. Sin embargo, la serpiente astuta le cuestiona a Eva y le dice, con que Dios te ha dicho que van a morir. No, sino que van a ser igual a Dios. Y esto es importante porque tiene que ver con el segundo significado de anti, que es en lugar de Cristo. Porque el anticristo va a ser tan inteligente que de alguna manera con sus acciones no va a dar miedo. No va a decir yo soy el anticristo, ódienme a mí, sino él se va a hacer pasar como Cristo y va a engañar a muchos. Y a lo largo de los libros que nos habla o nos hace referencia del anticristo, de los tiempos finales, nos habla que esta persona va a tener la facultad de poder unir naciones, de poder gobernar un reino unificado. Y si tú te pones a pensar, eso es muy complicado, eso es imposible. Solamente al comparar dos grandes potencias como es Estados Unidos, una democracia, una república, comparada a China, que es un pensamiento ideológico socialismo. Ambas son contrarias, ambas están en una lucha grande económicamente, pero este personaje va a tener el poder de unir estas naciones. Por eso lo interesante de tener en cuenta que el anticristo va a traer un cambio a este mundo, pero lo que me llama la atención es que en este versículo 18 de Juan, no solamente dice que el anticristo viene, sino menciona, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El anticristo va a ser una persona, alguien física, pero ese conocimiento que viene de parte de Satanás, ese entendimiento que va a venir de parte de Satanás, para que el anticristo pueda influenciar a una sociedad y alejarlas cada día más a Dios, ese pensamiento, esa ideología ya está presente en la sociedad. Y tú y yo tenemos que tener cuidado. Tú y yo tenemos que aguardar la verdad, mantener la verdad,
tenemos que entender que estamos en los últimos tiempos, que tenemos que estar preparados en conocimiento para poder defender nuestra enseñanza que hemos obtenido, nuestro conocimiento que nos ha sido referido, que se nos ha sido dado de parte de Cristo. Y mira lo que nos dice en Primera de Juan acerca de este anticristo. El espíritu del anticristo es una fuerza del engaño que ya opera en el mundo negando a Cristo. ¿Cómo lo puede hacer? Pues a través de la ideología, a través de tantas cosas que hay, a través de estas teorías, de estas formas de vivir, de estas formas que son contrarias a las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántos de ustedes sabían que uno de los estados que primeros en aprobar el aborto para ser legal fue Oaxaca? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de esa comunidad, de esa sociedad LGBT? Tantas cosas que en esta sociedad ya son aprobadas, ya se ven bien, pero si las comparamos conforme a la Biblia, son incorrectas. Y esa es una forma en la que Satanás está operando para engañar a la sociedad, para apartarlos de conocer a Jesús. ¿A cuántos de nosotros no hemos escuchado a alguien, algún amigo, algún familiar, que lo más importante para él es el trabajo, porque el trabajo le genera dinero para poder vivir? Cuando tú y yo como creyentes, lo más importante en nuestras vidas es Cristo, porque Él es nuestra guía para poder seguir adelante en esta vida. Puedo tener dinero, puedo tener conocimiento, pero ¿de qué me sirve si tengo una vida apartada de Dios? ¿De qué me sirve si mi familia está rota? ¿De qué me sirve si no soy feliz con lo que yo tengo? ¿De qué me sirve si el día de mañana voy a morir? Pero si yo como creyente entiendo que Cristo lo es todo en mi vida, el día de mañana que yo muera, sé que mi cuerpo va a descansar, pero mi alma, mi espíritu va a estar con Cristo. Si yo tengo a Cristo, yo tengo su mente, tengo el conocimiento, tengo la herramienta para poder llevar una vida próspera, una vida en honestidad, y eso se va a reflejar con un buen trabajo, eso se va a reflejar con una familia sana, una familia estable, con una vida estable. Pero eso solamente puede hacer Cristo en mi vida. El saber que lo que yo necesito es Cristo en mi vida. Cuando hace referencia en este versículo 18, que ahora hay muchos anticristos, nos está hablando de maestros, de sistemas en cada época de la humanidad que se han levantado en contra de Cristo. Hay religiones que son contrarias a Jesús. Incluso hay religiones que surgieron del conocimiento de las enseñanzas de Jesús y después se desviaron. Y en vez de proclamar a Cristo con sus actitudes y con sus acciones, menospreciaban el conocimiento de Jesús. Y cuando nos habla acerca del anticristo por venir, es una figura final que va a estar de una manera directa y física operando en contra de la iglesia. Y para hablar acerca de ese momento, de ese surgimiento, hay que tener en cuenta, o hay que conocer Daniel, hay que conocer Apocalipsis, hay que recordar que nosotros como iglesia
teniendo en cuenta versículos fundamentales de nuestras escrituras, como creyentes, nosotros creemos que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de que el anticristo se manifieste. Esta manifestación del anticristo tiene que ver con la ira de Dios. Y esta ira de Dios dura 7 años y está dividida en 2 periodos, 3 años y medio, en el cual el anticristo va a tener un poder absoluto. Y otros 3 años y medio donde se va a intensificar y donde Dios va a permitir todas estas cosas porque es parte de su plan redentor. Y donde Dios a las personas que no creyeron en Jesús y por ende no fueron arrebatadas, se van a quedar. Y Dios es tan bueno y Dios es tan misericordioso que les va a dar una oportunidad más. Pero esa oportunidad para poder ser salvos, esa consta de ¿qué? De la muerte. Por eso tú y yo debemos de estar agradecidos con Dios que estamos viviendo en este tiempo, en donde tenemos la facilidad de poder decir yo creo en Jesús. Pero esta facilidad tiene que ser una decisión genuina y verdadera en nuestras vidas. Porque te imaginas que Jesucristo venga por su iglesia y el pastor Misael se quede. Bueno, todo el conocimiento que yo tengo ya está aquí, pero ahora tengo, si realmente amo a Jesús, no me voy a dejar marcar por la bestia con este número 666. Por ende, todo aquel que no se deje marcar por la bestia no va a poder comer, no va a poder vender, no va a poder estar seguro, sino va a tener que huir, porque el anticristo va a ir atrás de los creyentes. Y yo, si realmente ahora sí quiero ser salvo y quiero tener una relación con Jesús y ahora sí he puesto mi confianza en Él, pues tengo que pasar la prueba que va a ser todo este sufrimiento, todo este martirio que el anticristo va a traer, y todo ese martirio me va a terminar matando. Y ahora tú y yo tenemos la oportunidad de dejar pasar toda esta circunstancia adversa si hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, porque seremos arrebatados con la iglesia. Aquellos que, nos dice Pablo, aquellos que están vivos, pero los que ya duermen en Cristo, ellos van a ser primero levantados. Después nosotros, los que estamos vivos, y seremos llevados con Cristo en las nubes. Por eso la importancia, hermanos, de tomarnos el ser creyentes con responsabilidad, con importancia, con honor, de valorar lo que representa ser creyentes en nuestras vidas. Y de mantenernos firmes a las enseñanzas de Jesús contra las ideologías contrarias al conocimiento de la verdad. Tú y yo tenemos que aprender a estar fundamentados y a soportar toda la ideología y todo el conocimiento contrario a Cristo. Tenemos que aprender a vivir conforme a la palabra del Señor. Mira lo que nos dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 3 al 4, te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4, dice la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
por Dios. Puedes tomar tu lugar. Y entonces parte de la forma en la que va a obrar este anticristo del cual Juan hace referencia, nos da una serie de características que tienen que suceder y que él tiene que hacer antes de que Jesús venga. Y cuando está haciendo referencia a que Jesús venga, no está hablando a que Jesús venga por su iglesia, sino está hablando a que Jesús venga a imponer su reino, en el cual tú y yo vamos a estar con Él, en el cual tú y yo vamos a tener ese privilegio de poder gobernar con Él. Hay dos tiempos en cuanto a la escatología. La primera es Jesús viene por su iglesia, pero Jesús no se planta en la tierra, sino se queda en las nubes, toma a su iglesia y entonces acontecen otros acontecimientos en la tierra como el anticristo, y posterior a ello Jesús viene y se planta en la iglesia. Esa es su segunda venida. Se planta en la tierra y esa es su segunda venida. Y este hombre de pecado, que es igual al anticristo, nos dice en este versículo que se va a manifestar antes del día del Señor. Antes de que Jesús venga a reinar, este hombre de pecado tiene que hacerse manifiesta en la tierra para empezar a alejar a las personas del conocimiento de Dios. En estos versículos, este hombre de pecado es llamado el hijo de la perdición, porque su fin está determinado desde el principio, porque esta persona, así como va a ser venerada, va a ser querida, porque va a engañar a muchos diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo les voy a traer salvación, yo les voy a traer sanidad, yo voy a obrar a favor de ustedes. Esta persona, este hombre de pecado, este hijo de perdición, está condenado y va a condenar a todos aquellos que pongan su confianza en él. Por eso, desde el lado anticristo, de ser opuesto, Jesús, si tú y yo ponemos nuestra confianza en Jesús, somos salvos. Pero aquel que ponga su confianza en el anticristo va a ser condenado juntamente con él. Y luego parte de estos versículos nos hablan que parte de su forma de ser de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, es que se opone contra todo lo que sea llamado Dios u objeto de culto, porque este anticristo va a querer recibir él la gloria, porque este anticristo va a querer recibir el honor, va a querer que la gente lo exalte. Y esto me recuerda a cómo Satanás fue expulsado del cielo, porque nos dice en los libros profetas, de los profetas mayores, que Satanás creyó ser igual a Dios y dijo: ahí en el cielo donde está el trono de Dios, también yo voy a poner mi trono. Nos está hablando de una persona orgullosa, vanidosa. Y fíjate lo contrario. Jesús le dice a sus discípulos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Parte del carácter del creyente, parte de nuestra forma de vivir, parte de nuestra enseñanza, parte de nuestra forma de ser es ser mansos y humildes. Personas temples, personas no altivas, personas misericordiosas, personas piadosas, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú y yo somos orgullosos, si tú y yo somos altivos, créeme que de ese carácter, de esa condición, nada bueno va a salir de nosotros. Para pedir perdón,
Tenemos que despojarnos del orgullo. Para perdonar, tenemos que despojarnos de un corazón altivo. Tenemos que aprender a ser mansos y humildes, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre de pecado nos dice en este versículo, en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en Apocalipsis, que es un gran libro y es uno de los libros más complicados de poder entender, nos habla acerca de todo lo que este personaje, este anticristo, va a estar haciendo en el tiempo final. Cómo va a hacer milagros, cómo va a levantar personas enfermas, cómo se va a levantar una estatua y la gente va a estar tan impresionada que lo va a adorar. Y esta persona va a entrar al templo de Jerusalén, ese templo que tiene origen desde que fue levantado en el tiempo de Salomón, y se va a sentar haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por Jesús. Y la gente embobada en él lo va a querer, lo va a creer, va a decir: Él es el verdadero Cristo, Él es el que viene a traernos libertad. Y va a engañar a muchos. Y para no irnos tan lejos, este conocimiento, esta forma de actuar está presente con todas las modas que nos alejan de Dios, con todas las modas que quebrantan las enseñanzas de Jesús. Hoy en día en la sociedad ya es normal el vivir en pareja sin compromiso, libres, sin casarse, cuando el matrimonio tiene un gran simbolismo. Jesucristo, nuestro esposo, la iglesia, la esposa. Y hoy en día hay otras muchas cosas que son contrarias a las enseñanzas que encontramos en las Escrituras, pero la sociedad ya lo hace normal. Y nosotros, muchos de nosotros no ponemos un límite, muchos de nosotros no tomamos en cuenta la palabra de Dios y defendemos lo que tenemos aquí en la palabra de Dios. Y tú y yo en esta hermosa tarde estamos siendo llamados a entender de una manera consciente y recordar que hay eventos que están sucediendo alrededor nuestro, que las personas se están alejando de Dios, que estas ideologías que pueden haber en el mundo las están alejando de Dios, y que muchas veces están tocando a nuestras puertas y que sin darnos cuenta accedemos a ellas. Y esta enseñanza nos hace recordar que tenemos que permanecer firmes en nuestra fe, pero también dar a conocer nuestra fe. Ayudar al necesitado, ayudar al que está en conflicto en cuanto a su conocimiento, conforme o en cuanto a su ideología, poder apoyarlas, poder llevarlas a conocer a Cristo. Pero muchas veces, y generalizo, no estoy hablando de nuestra iglesia o de alguien de ustedes en particular, pero muchas veces los creyentes, en vez de jalar a las personas a que conozcan a Cristo, ¿qué hacemos? Nos jalan. Y tú y yo tenemos que ser conscientes de eso. Tú y yo, nuestra fe, nuestro conocimiento tiene que estar firme en Jesús y entender que estamos viviendo en tiempos complicados, en tiempos difíciles. Y yo creo que estos tiempos van a ir empeorando
el pecado va a ir aumentando, va a ir intensificándose. Y vaya, yo ya a mis 30 años, ya tengo claro en quién he confiado. Pero nuestros pequeños, nuestros niños, nuestros adolescentes, parte de los jóvenes que todavía están creciendo y desarrollándose, los adolescentes que están en esa etapa de tomar una decisión, de que físicamente ya tienen su desarrollo completo en su sistema nervioso central, en el hipotálamo, y entonces ya pueden tomar decisiones siendo conscientes de lo que están haciendo. Y tú y yo tenemos que enfocarnos en transmitirles ese conocimiento de la verdad. De transmitirles quién es Jesús, quién representa para nosotros y la esperanza que en Él tenemos. Tenemos que ser conscientes que tenemos una gran responsabilidad. Y entonces, conforme a lo que Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica acerca de este anticristo y de que la iglesia tiene que estar preparado para poder combatir a todo este espíritu de anticristos que nos hace mención en primera de Juan, que el anticristo viene y que ya hay anticristos por su conocimiento que es contrario al conocimiento de Jesús. Versículo 5 de Tesalonicenses capítulo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces esto es parte de lo que tiene que suceder para que Jesús venga a establecer su reino, pero esta persona se va a rebelar activamente contra Dios, va a tener una lucha en cuanto a llevar a las personas a alejarse del conocimiento de Dios, que es lo que ya está pasando y que es lo que estaba pasando en el tiempo de Juan, que es lo que estaba pasando en el tiempo de Pablo. Nosotros como creyentes tenemos la función, tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de dar a conocer a Cristo, de dar a conocer su plan de salvación, las buenas nuevas, las noticias de salvación. Pero por otro lado tenemos una lucha, tenemos un enemigo que es Satanás, que está moviendo a todos aquellos que siguen bajo su dominio para alejarlos y alejar a las personas de Dios. Y cuando esta persona se presente de una manera física en el tiempo final, hay que recordar que el anticristo surge y va a hacer su estrago, pero surge y lo va a hacer porque Dios lo permite. Esto es algo impresionante. Porque sí, el anticristo va a hacer cosas feas, aterradoras, va a engañar a muchas personas, lo van a idolatrar. Pero en medio de todo eso, Dios tiene el control. Se me viene un ejemplo con lo que sucedió con Hitler. Todos sabemos lo que sucedió. La matanza de una manera descomunal contra los judíos. Miles de judíos murieron. Miles de judíos fueron atemorizados, fueron masacrados en esos campos de exterminio. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios teniendo compasión con su pueblo, los judíos? Aún en medio de toda esa aberración que le pasó a los judíos, Dios estaba obrando. Porque fue algo tan impactante en el mundo, en la historia, que lo que los judíos se habían esparcido después de que Cristo asciende al cielo,
pasan 70 años, viene un emperador, quema la iglesia de Jerusalén, empieza una rebelión de los judíos contra el imperio romano, los judíos se esparcen y la ciudad de Jerusalén queda en ruinas, los judíos desaparecen de ahí. Se termina la población judía porque estaban esparcidas en diferentes lugares. Llega a los tiempos de Hitler, empieza a buscar a los judíos, los empieza a exterminar, empieza una guerra, la Segunda Guerra Mundial, y después de toda esa aberración, la ONU, que es la Organización Mundial de las Naciones, dice, ok, es tiempo de que los judíos tengan un lugar en el cual puedan establecerse, donde estén en paz, donde sean considerados una nación. Estos judíos que fueron desaparecidos en el tiempo del emperador Tito, vuelven a ser unificados años adelante. Y hasta hoy en día esa nación permanece. Y hasta hoy en día, aún con guerras y con conflictos, esta nación permanece. ¿Y porque es algo importante? Porque qué padre, qué genial sería que en el regreso de Jesús, Jesús se estableciera en México. Pero no lo va a hacer en México. No lo va a hacer en Estados Unidos. ¿En dónde lo va a hacer? En Israel, en Jerusalén. Entonces, aunque todo parece estar fuera de control y aunque nosotros ya no tenemos el control de ello, Dios sigue teniendo el control de las cosas. Por eso Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, aunque esta persona se levante, aunque esta persona se rebele en contra de Dios, aunque esta persona esté dispuesta a hacer muchos actos malos para alejar a las personas de ser salvas, hay algo que lo detiene, hay alguien que lo frena, y esa es la autoridad, ese es el poder, esa es la soberanía de Dios. Que Dios tiene el control de todo. Por eso nos dice en este versículo que se va a manifestar a su tiempo. No cuando Él quiera, no cuando la sociedad quiera, sino cuando Dios quiera. Por eso parte de nuestras enseñanzas primarias como creyentes es entender que tenemos un Dios omnipotente, que todo lo puede hacer. Un Dios omnipresente, que Dios está en todos lados. Que tenemos un Dios omnisciente, que Dios lo sabe todo. Y es el poder de Dios que va a someter, que va a sujetar al anticristo. ¿Por qué el anticristo va a actuar en el libro, conforme al libro de Apocalipsis? Porque Dios lo va a permitir. Porque Dios tiene un plan para él. Porque Dios tiene un plan para todos aquellos que se rehúsan a reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Hoy en día Dios está dando la oportunidad a la humanidad de que se acerque, de que reconozca a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero esa oportunidad también tiene un límite, tiene un tiempo. En nuestro caso, nosotros que estamos viviendo en este tiempo y que el anticristo todavía no se manifiesta como lo va a hacer de manera personal en Apocalipsis, mientras Dios nos dé vida, tenemos la oportunidad de ser salvos. Yo personalmente acepté al Señor Jesucristo a los 12 años, siendo consciente de lo que ya estaba sucediendo en mi vida. Y si una persona a punto de morir a los 90 años pone su confianza en Jesús, también va a ser salva. Pero después de la muerte ya no hay forma alguna de poder ser salvos.
porque después de la muerte viene el juicio a las personas. Aquellos que aceptaron a Cristo van a parar en alguna parte del cielo. Aquellos que no aceptaron a Cristo van a parar en el infierno. Y ahí van a estar sufriendo por un tiempo, hasta que venga el anticristo, hasta que aparezca Satanás, hasta que se levante el falso profeta. Y entonces todos ellos van a ser arrojados ya no al infierno, sino al lago de fuego. Y todas las personas que no creyeron en Cristo van a ser tomadas del infierno. Nos dice Apocalipsis que el mismo infierno o el Hades va a ser tomado y va a ser arrojado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. La primera muerte, sí, la muerte física, en la cual todos vamos a pasar, a excepción de aquellos que sean arrebatados. Pero en medio de todo esto que va a suceder, Dios sigue teniendo el control. Dios es el que tiene el tiempo, Dios es el dueño y el Señor de toda la humanidad y del tiempo. Por eso nos dice en este versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Imagínate esto de que la iniquidad ya está en acción, nos está hablando de la maldad, del pecado. ¿Te imaginas qué pasaría si Dios no detuviera la maldad? Si la sociedad está desenfrenada y está alejada de Dios, y por la gracia y la misericordia de Dios, Él está deteniendo toda esta iniquidad, Él está obrando para que esta iniquidad no vaya en desenfreno. ¿Te imaginas si Él permitiera todo esto? Estoy seguro que tú y yo no estuviéramos con vida ya. Pero es su amor y es su gracia. Por eso en la Biblia se nos dice que Jesús no viene porque Dios es paciente para con aquellos que se van a salvar. Y en Daniel también nos hace referencia acerca de este anticristo, hablando como el cuerno pequeño. En Daniel capítulo 7, versículos 8 y 24 al 25, cuando nos está hablando Daniel de las naciones y de los reinos que se van a levantar, que están hablando de un tiempo futuro en Apocalipsis, y que tiene que ver con Apocalipsis, nos habla que este anticristo, haciendo referencia como el cuerno pequeño que se levanta de entre los otros reinos, con su boca va a hablar arrogancias en contra del Altísimo. En Daniel capítulo 8, versículo 23 al 25, vamos a Daniel y vamos a ponernos de pie para poder ahuyentar, espantar el sueño. Daniel capítulo 8, versículo 23 al 25. Dice la palabra del Señor, todos juntos: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Puedes tomar tu lugar? Este anticristo, su misión es que todas las personas lo adoren, que todas las personas crean que Él es el anticristo, Él es el Cristo, pero también de una manera directa va a estar persiguiendo a los creyentes. ¿A qué creyentes? Pues hoy en día a nosotros que estamos aquí, que hay personas que se han levantado contra la creencia en que tú y yo tenemos. Hay pueblos en los cuales nuestros hermanos han sido desalojados de sus casas por no querer arrodillarse a una estatua, por no querer dejar de confiar en Cristo. Pero en el tiempo del fin,
este anticristo va a estar persiguiendo a todos aquellos que tienen esa oportunidad de ser salvos y la han tomado para ser salvos. En el capítulo 9 del versículo, en el capítulo 9, en el versículo 27 de Daniel, va a acontecer algo tremendo en los tiempos finales, porque este anticristo va a tener la popularidad tan alta, pero después se va a revelar su verdadera intención, y entonces todas las personas que pusieron su confianza en él van a terminar destruidas, van a terminar desanimadas, porque entenderán que se equivocaron de equipo y en vez de poner su confianza en Jesús, la pusieron en este anticristo. Y es lo que nos describe en este versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y los que están determinados, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Aquí nos está hablando de esta semana profética, que dentro de Daniel todas las profecías que nos hablan en Daniel se cumplieron, a excepción de esta profecía de los 7 días. Y esta profecía de los 7 días tiene que ver con Apocalipsis. 3 años y medio el anticristo va a estar en auge, atrayendo a todas las personas, cautivando a todas las personas, diciéndole: yo soy el mero mero, yo soy Cristo, yo soy el Salvador, yo mira lo que hago. Y después, en los otros 3 años y medio, se va a revelar sus verdaderas intenciones. Y en Daniel 11, versículo 36, nos está hablando de este anticristo: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces Dios va a permitir que el anticristo obre, porque Dios está preparando a aquellos que van a tener esa segunda chance de poder ser salvos, que demuestren físicamente que realmente quieren ser salvos. Y ya para ir terminando, en Apocalipsis, vamos a los capítulos 13 y 17. Hay muchas cosas de qué hablar en la palabra de Dios. Hay mucho conocimiento que tenemos que aprender, que tenemos que estudiar, que tenemos que meditar en la palabra de Dios. En este capítulo 13 de Apocalipsis, donde nos habla acerca de las bestias que se van a levantar, y una de ellas es el anticristo. Hay que recordar que Apocalipsis nos habla de muchos simbolismos, de muchas alusiones, cosas que van a suceder. Y en estos versículos, tanto el 13 y el 17, nos hablan de este anticristo recibiendo poder, tronos, autoridades, que va a estar en contra de Dios, que va a blasfemar el nombre de Dios, que va a hacer guerra contra los creyentes, que todos aquellos que lo adoren no van a ser salvos. Mira lo que nos dice en este versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, porque es una referencia de la burla que Satanás le está haciendo a Jesús, siendo el cordero que dio su vida. Es interesante ver cómo Satanás se opone y copia todo lo que Dios hace. Nosotros como creyentes creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a hacer Satanás en Apocalipsis? Satanás
el anticristo y el falso profeta. Una trinidad inversa. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, haciendo referencia a ese recordatorio de Jesús siendo el cordero inmolado, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores a la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es su número de hombre y su número es 676. Todo este impacto va a tener el anticristo para encaminar a que las personas adoren a Satanás, a que las personas pongan su confianza en Satanás, a que las personas sean cautivadas hacia Satanás. Por eso el apóstol Juan toma un momento y le dice: hijitos, habéis escuchado que ya viene el anticristo y que hay anticristos ya en este tiempo. Porque nosotros tenemos que ser cuidadosos acerca de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y mantenernos firmes ante toda ideología y todo conocimiento adverso a Cristo. Y todo conocimiento adverso a Cristo yo puedo generalizártelo con pecado. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios es pecado. Y tú y yo tenemos que ser conscientes de cómo estamos viviendo y de quitar todas acciones contrarias a lo que Jesús nos manda. Eso es lo que el apóstol Juan más adelante le va a decir a la iglesia. Ya no andemos en desobediencia, sino sujetémonos a Cristo. Y un ejemplo claro de lo que es andar en desobediencia es el anticristo. Como de una manera muy fuerte, de una manera impresionante, va a alejar a las personas de Dios y va a decir: adoren a este símbolo, adoren a esta bestia, márquense con este sello para que ustedes puedan comprar, para que puedan vender, para que puedan vivir. Y es algo interesante porque la sociedad se está encaminando a todo esto y nosotros tenemos que permanecer firmes. Hoy en día el anticristo no ha llegado de una manera física, pero una forma de alejarnos es a través de las modas, a través de tantas cosas. Yo estaba escuchando a un hermano que nos hablaba acerca del mundial. A mí me gusta el fútbol, como muchos lo saben, y mi equipo es el Real Madrid. Pero antes que un partido de fútbol, antes que el mundial, primero es mi relación con Dios. Estuvo muy padre el mundial y todo eso, pero la otra cara de la realidad es: ¿cuántos cristianos dejaron de asistir a las iglesias por ver partidos de fútbol? ¿Cuántos cristianos prefirieron ver un partido de fútbol antes de que leer su Biblia? Y a lo mejor vas a decir: Misael, eres un exagerado, pero es que es la realidad.
¿Cuántos creyentes prefirieron comprar unos boletos de fútbol antes de darle comida y mantenimiento a su familia? Satanás está invadiendo la sociedad y tú y yo estamos en la sociedad o estamos afuera de la sociedad. Tú y yo somos parte de la sociedad. Cuando Jesús ora por sus discípulos, no les dice quítalos del mundo, sino apártalos del mal. Porque tú y yo en esta vida vamos a tener que involucrarnos con las actividades de este mundo. Pero tenemos que aprender a marcar nuestros límites. Y en estos versículos que tú y yo hemos leído acerca del anticristo, podemos encontrar algunas características, como la primera es que el anticristo va a negar a Jesús, específicamente va a negar que Jesús ha venido en carne. Y la importancia de que tú y yo entendamos y creamos que Jesús ya vino y que Jesús dio su vida por nosotros. Y que Jesús resucitó y que Jesús ahora está a la diestra del Padre. Así que si alguien viene a tu casa, si alguien te dice, yo tengo una nueva religión, es que Jesús aún no ha llegado y nosotros estamos preparándonos para que Jesús venga. Entonces, tienes que tener mucho cuidado, porque aunque suena a un extremismo, en la historia ha sucedido. Hubo un personaje que decía ser él el Cristo, y tantas personas en los años 70 allá en Estados Unidos le creyeron, y fue tan grande su impacto que obviamente al tener personas tiene recursos económicos, y fue tanto su impacto que se compró una isla. Y en esa isla dijo, ahí es la Nueva Jerusalén. Tenemos que irnos todos. Y era tan impactante, las personas estaban tan atrapadas por él que se fueron a aquella isla. ¿Y sabes qué pasó a los meses siguientes? Un día preparando la comida, puso veneno a toda la comida. Lo repartió a toda la población, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Y es uno de los homicidios más grandes a nivel mundial, causados por una religión, una secta. El anticristo va a suplantar el lugar que solamente Dios le pertenece. Como Satanás dijo allá en el cielo junto con Dios, yo también tengo poder, yo también tengo conocimiento, yo también sé el porqué de las cosas, yo puedo ser igual a Dios. Y es triste conocer a muchas personas en el ámbito odontológico, y más cuando ya estás en maestría, porque se supone que ya eres investigador, se supone que tú tienes que dominar el porqué de las cosas, y es triste escuchar a muy buenos endodoncistas, muy buenos ponentes, pero saber que no creen en Dios. Es feo, porque entonces tú te pones a pensar, bueno, el conocimiento humano, entre más conoces, más te alejas de Dios. Entre más fama tienes, entre más popularidad tienes, entre más endodoncistas te adoran por todo lo que haces, más te alejas de Dios. Porque muchas veces nosotros, y está en nuestra naturaleza por el pecado que hay en nosotros, queremos llenar el espacio que solamente le pertenece a Dios.
Este anticristo, a través de señales, de prodigios, de palabras, va a engañar a la población, a la sociedad. Así como Satanás engañó a Eva, pues esa misma forma de engañar, que la forma en la que Satanás engañó a Eva fue usando una media verdad. Y así es como Satanás obra, no con mentiras ni con verdades, sino con verdades a media. Seduce a la sociedad. Será un blasfemo porque va a hablar en contra de Dios. Va a perseguir al pueblo de Dios, pero su dominio, su tiempo, su poder tiene un límite y un fin seguro. Aunque va a hacer muchos estragos, aunque va a hacer muchas cosas, Dios sigue teniendo el control de ellas. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, continuamos con Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Versículos 9 al 12, te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. Todos juntos dice la palabra del Señor. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo, para que no imitaseis. Vamos en el versículo, perdón, me equivoqué, estoy leyendo el capítulo 3. Una disculpa, soy una persona con errores. Vamos al capítulo 2, versículo 9 al 12, dice la palabra del Señor. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pueden tomar su lugar. Estos versículos, estos 4 versículos son bastante fuertes, porque Pablo les está diciendo a la iglesia en Tesalónica, como hay personas que no quieren creer en Cristo, como hay personas que se creen sábelo todo y piensan que Dios no es suficiente en su vida, entonces Dios les va a enviar a alguien al cual van a terminar siendo engañados. ¿Por qué? Porque ellos no supieron tener esa humildad, ese reconocimiento de necesitar a alguien en nuestras vidas. Yo como pastor, yo como creyente, puedo decirte que aunque en mi vida parezca que todo va bien, aunque Dios me ha dado la oportunidad de tener un papá, una mamá, tener hermanos, tener una carrera, a unos meses de tener una maestría, tener un buen trabajo, pero aún en medio de todo eso, yo soy una persona consciente que reconoce la necesidad de Cristo en mi vida. Porque yo soy malo. Porque aunque aquí me ven vestidito, iba a decir de traje, pero solamente tengo mi pantalón de vestir y mi playera tipo polo, yo soy malo. Al igual que tú, somos malos. Necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo que nos hace venir a los pies de Jesús y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Pero hay personas que dicen no necesitar de nadie porque están bien, porque lo tienen todo, porque solamente necesitan a ellas mismas para poder salir de esa necesidad o de esa circunstancia.
Y ese pensamiento de orgullo y de vanidad los hace alejarse de la oportunidad, de tomar la oportunidad de ser salvos. Entonces Dios los va a condenar trayéndoles a alguien que impacte sus vidas y los engañe y se pierda. Es fuerte. Pero todo aquel que no quiera reconocer su debilidad, todo aquel que no quiera reconocer que necesita de alguien, no puede ser salvo. Por eso en Mateo, cuando se nos habla acerca de las bienaventuranzas, ¿te acuerdas cuál es la primer bienaventuranza la cual Jesús dice? En el capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu es reconocer la necesidad de alguien que pueda ayudar en medio de mi pobreza espiritual, en medio de mi falta de entendimiento, en medio de mi falta de capacidad. Pero estos cuates que van a ser engañados por el anticristo es porque lo tienen todo menos reconocer en que son pobres en espíritu. Ya estamos por terminar. Déjenme volver a Tesalonicenses, capítulo 2, no el capítulo 3. Y yo pensando, ¿qué los hermanos no encuentran el versículo? ¿Qué? Y leyendo otro versículo. Entonces nos dice, es por obra de Satanás, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El anticristo va a ser dominado por Satanás, desde luego, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este amor de la verdad es el mensaje de salvación. Jesús dando su vida por nosotros, siendo pecadores. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, este poder del anticristo va a ser señales y prodigios mentirosos para poder engañar a las personas, para poder confundir a las personas. Va a traer iniquidad a través de estas enseñanzas de falsos cristos y falsos profetas. Y que tú y yo, como conocedores de la verdad, tenemos que poner nuestra defensa y tenemos que ser conscientes de que muchas personas van a querer engañar. Y algo importante es que a nosotros no nos van a querer engañar, personas ya grandes, personas conocedoras de la palabra de Dios, que conscientemente hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿quiénes son aquellos que apenas van a creer? Hablando aquí en la iglesia, nuestros pequeños, nuestros adolescentes, hablando allá en el mundo, aquellos que todavía no han conocido a Cristo. Entonces, tú y yo tenemos dos tareas importantes. La primera, cuidarnos unos a otros y cuidar a aquellos que no pueden cuidarse. Nuestros niños, nuestros adolescentes, de toda ideología, de todos pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Y nuestro segundo trabajo es ir por aquellos que están perdidos, viviendo bajo el dominio de Satanás en oscuridad. Nosotros no vamos a alumbrarlos, pero sí Cristo nosotros va a alumbrar su vida, va a alumbrar su conocimiento para que se den cuenta del error en el cual están viviendo. Por eso, como tú y yo de una manera práctica podemos discernir hoy, tenemos que probar los espíritus.
Tenemos que escuchar, analizar las enseñanzas que se nos hablan, no solamente en la iglesia, sino en los diferentes lugares donde ahora se puede escuchar enseñanzas en la radio, en la tele, en el internet. Cuando vamos con algún hermano, cuando alguien nos predica, tú y yo tenemos que tener un tiempo para escudriñar las enseñanzas que nos hablan y tomar las que realmente son bíblicas y deshacernos de aquellas que no son bíblicas. Mira lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mira lo que nos dice Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 11. Hablando acerca de esta visita de Pablo y Silas a una comunidad donde se les llevó el conocimiento de la palabra de Dios, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Tú y yo tenemos que escudriñar las enseñanzas que se nos hablan y llevarlas a la luz de las escrituras. Porque hoy en día hay muchos hermanos que se denominan profetas, apóstoles, evangelistas, está bien. Pero cuando escuchas sus enseñanzas, cuando escuchas sus profecías, cuando escuchas lo que dicen, están fuera de la palabra de Dios. Y a lo mejor a la carne suena interesante, emocionante, hasta te hacen llorar, hasta te hacen reír. Pero la máxima autoridad que rige nuestras vidas no es el pastor Misael, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es la que debe de regir nuestras vidas. Venimos a la iglesia, venimos a alabar a Dios, venimos a tener comunidad, armonía unos con otros, pero el punto principal de reunirnos, de congregarnos, es estudiar la palabra de Dios. Porque de ella aprendemos tú y yo, porque de ellas nos llevan a examinar nuestras vidas, a examinar qué es lo que estamos haciendo mal y corregirla. Por eso tú y yo tenemos que probar los espíritus, probar a las personas que vienen y nos enseñan, no creer toda enseñanza, tenemos que examinarlo a la luz de las escrituras, escuchar lo que nos dicen y llevarla a la palabra de Dios. Que se nos hable, nosotros como iglesia somos cristocéntricos. Esta palabra de cristocéntricos está haciendo referencia a que Cristo es el centro de mi vida. Cristo es el centro de todo. Por Cristo yo soy salvo. Por Cristo yo tengo comunión con el Padre. Por Cristo yo tengo el Espíritu Santo. Por Cristo yo tengo una nueva vida. Mis pecados son perdonados gracias a Cristo. Todo se trata de Cristo.
Nuestras vidas tienen que estar basadas conforme a Cristo, a sus enseñanzas. Y tenemos, gracias hermano Rafita, y tenemos que permanecer en la iglesia. Y cuando estoy hablando de la iglesia, no estoy haciendo referencia a este edificio, sino en el cuerpo de Cristo. Porque estando en el cuerpo de Cristo, teniendo comunión con los creyentes, examinando las escrituras, podemos madurar, podemos crecer espiritualmente y podemos estar en una doctrina sana. Dentro de las doctrinas hay muchas doctrinas. La doctrina hace referencia a conjunto de conocimientos ceremónicos o religiosos que hay en alguna sociedad, que hay en algún grupo reunido. Dentro de las doctrinas, nosotros como creyentes las dividimos en dos tipos de doctrinas. Las doctrinas que tienen que ver con nuestra salvación y que esas son intocables. Y doctrinas referentes a cómo hacer iglesia. Dentro de las doctrinas intocables, dentro de las doctrinas que hablan de nuestra salvación, algunas de ellas, y la más importante, es que somos salvos por medio de Cristo y su sacrificio. Otra de ellas es que la palabra de Dios es la máxima autoridad que rige nuestras vidas. La palabra de Dios no tiene falla, no tiene errores, es infalible. No hay autoridad en esta tierra humana mayor que la palabra de Dios. Si alguien se levanta y dice, o si yo me levanto y digo, hermanos, a partir de hoy la palabra de Dios ya no tiene validez, sáquenme de aquí. Hay religiones que ya no estudian la palabra de Dios, que estudian otros libros, porque dicen que no tenemos la capacidad de poder entender la palabra de Dios. Otra de nuestras doctrinas fundamentales es que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo no es una fuerza, es un ser. Por eso tiene poder, tiene autoridad, por eso hace acciones, por eso tiene sentimientos, como encontramos en la palabra de Dios. Y cualquiera que trate de discutir estas tres razones que yo te he dado de nuestras doctrinas, si no podemos hacer que recapaciten estas enseñanzas, no puede formar parte de nuestra iglesia. Porque puede contaminarnos, porque puede confundirnos. Hay otras doctrinas conforme a hacer iglesia y a la comunión y todo ello que se hace de diferentes maneras por el tipo en la sociedad que se vive y en las comunidades que se viven. Y está bien, pero nuestras doctrinas fundamentales que tienen que ver con la salvación son intocables y tú y yo tenemos que defenderlas a muerte. Y cuando esté el anticristo en el tiempo final en Apocalipsis, estas personas que quieran ser salvas pues van a tener que defender a Jesús. Por eso es que no se van a dejar marcar con el número de la bestia. Pero no nos preocupemos porque la victoria ya está decidida. Mira lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses, y es uno de los versículos con el cual ya vamos a estar terminando y que ya lo leímos. Bueno, no lo hemos leído. Segunda de Tesalonicenses capítulo 8 nos dice: y entonces, después de todo el desastre que va a ser el anticristo, que Dios lo va a permitir, nos dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Aunque se le ha dado autoridad y tiempo a este anticristo de que aleje a los que tenga que alejar de Dios, Dios tiene el control de todo. Y al último, Dios se va a encargar no solamente del anticristo, sino también de Satanás y de este falso profeta que forman este intento de Trinidad por parte de Satanás. Y nuestras vidas están guardadas en Cristo. Por eso dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, hermanos, en esta tarde yo quise hablarte acerca del anticristo, porque Juan, en estos capítulos que tú y yo vamos a estar estudiando a lo largo de estos domingos, va a estar haciendo mención del anticristo y del anticristo, y que tú y yo tenemos que tener cuidado de él, y que tú y yo tenemos que tener noción de que su espíritu, su conocimiento está influenciando nuestra sociedad, y que tú y yo tenemos que permanecer, tenemos que estar atentos a lo que sucede, tenemos que aferrarnos a la verdad y tenemos que anunciar a Cristo. Es parte de nuestra labor como creyentes. Efesios nos habla que tú y yo tenemos una guerra, tenemos una lucha, pero no es una lucha física, es una lucha espiritual. Y que tenemos que estar preparados para poder afrontar la manera en la que hoy en día el anticristo se mueve, que es a través de la ideología, a través de la sociedad. Tenemos que permanecer firmes a lo que hemos aprendido, porque vendrán personas que nos hablen de otras cosas, vendrán personas que quieran discutir nuestra fe, y como dice Pedro, tú y yo tenemos que estar preparados para dar defensa de nuestra fe. Entonces, en esta hermosa tarde te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y vamos a terminar en esta hermosa tarde. Yo sé que a lo mejor fue una enseñanza bastante amplia, con mucha información, muchos libros, que si a lo mejor no hemos leído Daniel, no hemos leído Apocalipsis, no podemos agarrarle el rollo. Pero es parte de nuestras vidas como creyentes estudiar la palabra de Dios, ser conocedores de lo que estamos hablando para poder tener noción de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie, vamos a orar por esta enseñanza y vamos a pedirle a Dios que nos dé de su gracia, que nos dé de su fuerza para poder seguir adelante y que sea Él obrando en nuestras vidas, dándonos su conocimiento. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Padre, por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias, amado Padre, por esta enseñanza que nos hace recordar de la importancia que es estar sujetos en Cristo, dependientes de nuestro Señor Jesucristo, en medio de una sociedad que se levanta, en medio de Satanás que está tratando de tener el control de las cosas, de todas estas obras que van a suceder en los últimos tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te pido que tú sigas preparando nuestra mente, sigas preparando nuestro corazón, sigas preparando nuestro ser para poder ser personas conscientes, creyentes conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Señor. Prepara nuestras vidas, prepara nuestro ser para poder ser de bendición para aquellos que están desarrollándose, que están creciendo en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder ser luz en medio de la oscuridad, a poder frenar el avance de ideas contrarias, de ideas que son oposición a tu conocimiento en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestros seres queridos. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe, Señor. Ayúdanos a no ser movidos, a no ser engañados. Ayúdanos a permanecer firmes en Cristo, en tu palabra, en tu conocimiento, en tu verdad, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que está hoy aquí presente. Ayúdanos a ser conscientes
que tenemos una lucha espiritual, una lucha de conocimientos, una lucha de ideologías. Ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a defender a aquellos que están indefensos, que apenas están desarrollando y creciendo y que apenas tomarán una decisión para ser salvos, Señor. Ayúdanos a ser inductores de llevar a todos aquellos adolescentes, a todos aquellos jóvenes a ti, Señor, y puedan entregar sus vidas. Ayúdanos a hacer luz en aquella sociedad que está perdida, en aquella sociedad que está alejada de ti, en aquellas personas que han dejado de creer en ti, Señor. Ayúdanos y úsanos para atraerlas a ti, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre.